Trabajadores médicos, ¿cuáles fueron las últimas palabras más inquietantes que escucharon de un paciente? Estos días buscando por internet me encontré con este canal y me pareció muy interesante porque cuenta anónimamente varias historias de Reddit. En este video es el turno para los médicos anónimos que cuentan historias de sus pacientes que les contaron las últimas palabras pero inquietantes antes de morir. No sé si algunos ya conozcan este canal y para los que no lo conozcan vamos a ver este video a ver qué opinan. Yo tenía unos 5 o 6 años cuando mi abuelo estaba en su lecho de muerte. Lo último que hizo fue poner su mano sobre mi hombro y dijo, con razón nunca te gustó mi comida picante, y luego murió unos 10 segundos después. Todos estábamos súper confundidos. Unos 3 meses después casi muero por asfixia después de comer un poco de salsa picante. En el hospital me diagnosticaron alergia a la capsaicina, comida picante. A día de hoy todavía me da escalofríos. Nadie sabía que era alérgico antes de eso y tampoco mostré ningún síntoma. Ok, o sea que de alguna forma lo previno. Vale. No fueron palabras, pero la muerte más inquietante fue la de una paciente que tenía una orden de no resucitar a través de los deseos de ella y su familia. Estaba perdiendo la batalla y su familia no estaba allí. Se estaba poniendo frenética y mirando a su alrededor y estando medio sentada en la cama, y una enfermera con más experiencia que yo tomó su mano y le dijo con calma, está bien, no está sola. Estamos aquí contigo, está bien irse en paz. La paciente se calmó de inmediato, volvió a apoyar la cabeza en la almohada y murió. Sabía que quería ser una enfermera como ella cuando fuera grande. Pero ¿cómo diablos sabía exactamente qué hacer y decir? Nunca lo he olvidado. Obviamente la experiencia se gana con la vida. Y triste historia. Triste morir lejos de la familia o de los seres queridos. Así sea voluntad. Era una enfermera trabajando en un hospital cuidando a un hombre de 40 años con tumor cerebral, entrando y saliendo de la conciencia. El hombre ya había pedido no ser resucitado. Su hija de 16 años estuvo llorando sin parar durante 12 horas y su esposa, a quien le habían dado algunos meses para prepararse, estaba tranquila y concentrada en su esposo. Rutinariamente tenía que comprobar si estaba consciente o no, lo que implicaba hablarle en voz alta. Esto responde a la estimulación auditiva, lo que no me gustaba hacer. Así que le pedí a su esposa que hiciera la parte de la voz fuerte, para que la voz que él escuchara fuera la de ella y no la mía, y ella lo hizo sin dudarlo. La única respuesta que observamos con su vocalización fue que este paciente que estaba profundamente inconsciente llevó la mano de su esposa a sus labios y la besó. Dejó de respirar muy pronto después de eso. Estoy embrujada, lo sé, pero no en el mal sentido. Vale. Digamos que fue una linda despedida. Tuve un paciente en la unidad de cuidados coronarios durante mi segundo mes de trabajo y que tenía una insuficiencia cardíaca recién diagnosticada que no podíamos averiguar qué la causaba. Era un tipo sano, en sus 60 años. Hacía yoga todos los días, caminaba algunos kilómetros 5 días a la semana y era un tipo genuinamente agradable, lo que siempre es una señal de mal pronóstico. Con su insuficiencia cardíaca, su corazón estaba tan estirado que no bombeaba adecuadamente para proporcionar la sangre y el oxígeno que necesita para el resto de su cuerpo. Unas pocas noches después de su estadía en el hospital, llegué a la mañana siguiente y descubrí que un residente tenía que chequearlo por una arritmia cardíaca inestable, taquicardia ventricular. Fui y hablé con él al respecto a la mañana siguiente y me dijo que estuvo inconsciente durante todo el proceso, debido a la presión arterial baja, pero lo comparó con sentir una sensación de saltar de un avión y hacer paracaidismo. Más tarde esa mañana lo estaba revisando de nuevo y no se veía muy bien. Volvió a tener arritmia, baja la presión arterial y perdió el conocimiento. Mientras estaba cargando el desfibrilador para hacerle shock de nuevo, su conciencia vuelve y me pregunta brevemente si lo llevaré a hacer paracaidismo de nuevo y suelta una risa nerviosa antes de perder el conocimiento completamente. A esta la titulo Despedida con humor. Los voy a joder a todos, un anciano que nunca asistió a sus citas de diálisis. Unas horas más tarde tuvimos un incendio justo al lado de su antigua habitación, por lo que, a pesar de no ser tan preocupante en ese momento, definitivamente pensamos que tuvo algo que ver con ese accidente. ¿Cómo así? Esta no la entendí bien.
O sea que el que escribió esto dice que el anciano fue el que causó el accidente. O que el anciano se salvó del accidente por no ir a la cita. No entendí. No fueron las últimas palabras, pero tuve una paciente de poco más de 20 años que sufría de trombocitopenia grave y sangraba profusamente durante días. Me preguntó si iba a sobrevivir. Tuve que mirarla a los ojos y decirle que había una buena posibilidad de que ella no lo lograría. Pensé que se echaría a llorar, pero no, simplemente se quedó sentada y lo aceptó. Creo que ya sabía que iba a ser así. Murió poco después de que terminé mi turno. Marica, qué impactante. Así uno sea enfermero, enfermera, lo que sea, eso nunca va a dejar de sorprender. Paramédico aquí. Estaba transportando a un paciente cardíaco y mientras ambos estábamos mirando mi monitor de electrocardiograma, entró en fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco letal. Su corazón dejó de bombear sangre con eficacia en ese momento, pero había suficiente presión arterial para unos segundos de conciencia. Me miró y dijo, pero no veo la luz, y quedó inconsciente. Le dieron soco un par de veces y medicinas por puñados, pero murió. Es que eso de la luz solo lo vamos a saber cuando muramos. De resto, puras especulaciones. Durante mi residencia estuve de guardia y dirigí el hospital, como suelen hacer los residentes mayores. Una de mis responsabilidades era estar a cargo de toda la unidad de cuidados intensivos, que tenía una capacidad de 16 a 20 camas. Estaba cuidando a un hombre que tenía una perforación intestinal, un agujero en los intestinos. Tenía una sonda nasogástrica por la nariz hasta el estómago para que no se ahogara en sus propias heces. Su cuñado y su cuñada vinieron a visitarlo y tuvieron una agradable conversación. Entré cuando se iban y le dijeron, asegúrate de escuchar al médico cuando se retiraban. El paciente y yo hablamos un poco y no se veía muy bien. Yo seguía escuchando un sonido de gárgaras mientras me hablaba. Es el tipo de sonido que haces cuando te enjuagas la boca con un enjuague bucal y lo escupes. Inmediatamente revisé su tubo y salió directamente sin esfuerzo. Me miró y dijo, no debía haber jugado con el tubo. Antes de ponerse pálido y perder el pulso. Hice todo lo que estaba a mi alcance para salvarlo ese día, pero sus pulmones estaban llenos de heces y murió 20 minutos después. El resto del día me sentí completamente entumecido y todavía me acompaña ese sentimiento hasta el día de hoy. Tener un paciente sonriendo y riendo contigo en un momento y luego fallecer 20 minutos más tarde se siente como una montaña rusa. Uy, no, marica, me imagino esa situación y uff, qué muerte tan fea. A lo bien. Mi esposo es enfermero de unidad de cuidados intensivos pediátricos y una mañana llegó a casa un poco aturdido. Le pregunté qué le pasaba y me habló de un niño pequeño que ya había estado en la unidad durante unos días y no mejoraba. La mayoría de las noches, el niño se despertaba para que una de las enfermeras le hiciera compañía mientras se dormía de nuevo. Mi esposo estaba haciendo exactamente eso, le leyó un libro y luego se sentó con el niño escuchando música para que volviera a dormir. Antes de dormirse el pequeño le dijo, tú eras mi favorito. El niño falleció en la mañana, su pequeño corazón se rindió y se negó a revivir. Aunque todos los pacientes son importantes, algunos dejan más huella que otros. Hasta ese momento, ese niño pequeño no se había destacado para mi esposo y él se sintió muy mal por eso porque, claramente, había causado una gran impresión en ese niño pequeño. Ese fue el único funeral de un paciente al que asistió. Ah, qué triste. Todo lo que tenga que ver con niños siempre va a impactar mucho más. No soy trabajador médico, pero conocí a un chico de la escuela secundaria que tenía una enfermedad degenerativa y sabía que moriría joven. Era la víspera de Año Nuevo y acababa de salir del hospital por tercera vez en unos meses, así que estábamos de fiesta en su apartamento. De alguna manera terminé siendo la última persona allí con él y su novia y estábamos bastante borrachos y nos pusimos a hablar un rato sobre lo genial que había sido la fiesta, lo agradable que era tener amigos como los nuestros, y planes para el futuro. De repente dijo, Dios, desearía tener más tiempo. Siempre pensé que tendría más tiempo. No fueron sus últimas palabras, pero son las que me quedaron grabadas. No éramos tan cercanos, pero siempre deseé que él también tuviera más tiempo de vida. Era tan amable y cortés, y era el tipo de persona que te hacía sentir como su amigo más cercano, incluso si eras un completo extraño. Era un buen hombre y merecía una vida más larga.
Eso sí es verdad. Yo conozco gente así y la vida no los ha tratado muy bien, que digamos. Enfermero aquí. Tuvimos un paciente en nuestra unidad durante casi un año. Era tan rudo con el personal, que pensaba que siempre lo estábamos lastimando cuando tratábamos de cuidarlo, cada interacción con él era muy desagradable. Bueno, acababa de tener una mala ruptura amorosa y estaba deprimido. El día que este hombre murió estaba tranquilo y me preguntó si estaba casado, y que al mismo tiempo esa pregunta me puso un poco triste. Así que solo respondí, no, no lo estoy. Y él simplemente dijo, encontrarás a alguien. Y sé que no están tratando de lastimarme. Honestamente, fue lo más dulce que él pudo haber dicho y, dada la situación, diría que fue lo más dulce que alguien me haya dicho. En su lecho de muerte, sin formalidades, solo diciéndome lo que siempre había querido hablarme. Lloré cuando salí de su habitación y falleció justo a las 7 p.m. cuando terminó mi turno. Esas son las cosas que nunca vas a olvidar. Dudo en publicar esto, pero aquí voy. Hace años tuve una paciente que tenía demencia, pero también era afásica por un ACV. Ella era una paciente con una orden de no revivir. De todos modos, entré aproximadamente 1 hora y 45 minutos antes de que terminara mi turno para revisarla, asegurarme de que ella y la habitación estuvieran bien y limpias para el próximo turno. Sin embargo, esta vez parecía realmente interesada en tratar de hablar conmigo, esto era inusual. No parecía estar bajo presión. Se veía bien y no tenía signos de dolor o incomodidad, tenía almohadas limpias, sábanas nuevas, y me aseguré de que estuviera limpia y seca. Hice lo mejor que pude para obtener una idea de lo que ella quería, pero fue en vano. Pasé la mayor parte de mi último tiempo de mi turno tratando de averiguar qué estaba tratando de decirme. Eventualmente, me llamaron fuera de la habitación para ayudar a otro paciente. Justo antes de que terminara mi turno, recibí una llamada del técnico de monitoreo pidiéndome que revisara los cables de telemetría en ella, ya que no recibían señal. Entro en la habitación y la encuentro asistólica. Ella había muerto en los 10 o 15 minutos desde que salí de la habitación. No tenía familia de la que hablar o que fuera a verla. Ella dijo que no quería que la revivieran y no fue una gran sorpresa que tomara esa decisión. Pero, a menudo me pregunto qué estaba tratando de decirme y siento mucha culpa de que tal vez me perdí de algo y que finalmente murió sola. Todavía pienso mucho en esto. Sí, huevón, muy triste que alguien se tenga que morir así solo, sin que nadie vaya a verlo, sin tener de quién despedirse. Muy duro. Soy enfermera de urgencias y hay una cosa que siempre me inquieta cuando los pacientes mueren. No lo que dicen, sino lo que dicen sus esposos, esposas o padres cuando se han ido. Lo he experimentado varias veces, pero el más memorable fue un hombre de unos 70 años cuya esposa acababa de fallecer, y él estaba sosteniendo su mano y llorando, y simplemente me miró y dijo, la he amado durante 55 años, ella era toda mi vida. ¿Qué hago sin ella? Me pone triste cada vez que lo recuerdo. Y si trabaja en medicina, lo va a escuchar muchas veces más. Tuve un tipo que tuvo un paro cardíaco en una piscina y vino a mi unidad de cuidados intensivos. Los socorristas se las habían arreglado para traerlo de vuelta al lado de la piscina, siguiendo estando inconsciente, lo que generalmente significa algo bueno. Resultó que tenía una arritmia, latidos del corazón extraños, que habíamos podido resolver. Así que lo despertamos de su coma inducido médicamente y estaba genial. Sonriendo, saludando y hablando. Lo único que recuerda fue sentirse mal en la piscina, etc. Avanzando rápido 2 horas, su enfermera comenzó a gritar pidiendo ayuda. El chico estaba gritando y estaba muy agitado. Me agarró y me miró directamente a los ojos y grita, algo muy malo está a punto de suceder. Nunca he visto miedo o pánico como ese. No podíamos calmarlo o asegurarle que estaba a salvo, él solo gritaba y entró en pánico. Y luego se detuvo, colapsó y sufrió un paro cardíaco perdiendo la vida. En la profesión médica, cuando alguien siente un peligro inminente, se habla de una sensación de fatalidad inminente como síntoma. Ahora trabajo en cuidados paliativos, así que veo a muchas personas que mueren, pero esto fue tan visceral, estaba tan asustado y fue desgarrador. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos. Qué duro ver eso, pero peor aún es saber que te vas a morir en unos segundos. Soy una enfermera. Empecé trabajando en urgencias de pediatría.
Hacia el final de mi primer año en el trabajo, esta mujer entró con su hija de 8 años que se sentía mareada y tenía poco apetito. No se había vacunado contra la gripe y era temporada de gripe, por lo que la trajo a nosotros porque sus síntomas eran tan graves que le preocupaba que pudiera necesitar una intervención médica. Así que le hicimos algunas preguntas y luego noté un gran moretón rojo en su costado que cubría gran parte del lugar. Noté otro en su espalda cuando fuimos a revisar los latidos de su corazón. Luego se desmayó. Pudimos estabilizarla y cuando se despertó dijo que se sentía débil. Como estábamos pensando en la gripe, la conectamos a una vía intravenosa. Le mencioné los moretones al médico y le pidió a la madre que se fuera para que pudiéramos hablar con la niña en privado. ¿Hay algo que quieras decirnos ahora que tu madre no está aquí? Ella asintió y miró hacia abajo avergonzada. Le preguntamos qué, y ahí fue cuando nos dijo que estaba sangrando. Admitió que durante un mes tuvo muchas hemorragias nasales en la escuela, al menos un par de veces a la semana, y luego nos mostró algo que nos aterrorizó. Nos mostró una úlcera que tenía dentro del labio. Pasamos de pensar en la gripe, al abuso y al cáncer muy rápido. La enviamos a hacerse algunas pruebas lo antes posible y nunca volvimos a saber de ella. Unas semanas más tarde me transfirieron a otro hospital. Resulta que la estaban tratando allí y sus pruebas dieron positivo para leucemia. Ella no estaba bien. Estaba trabajando como enfermera de quimioterapia y trabajaba mucho con ella junto con algunos otros pacientes, pero ella solo empeoró. Antes de una sesión me miró con los ojos más tristes y dijo, no creo que vaya a vivir mucho más. Dile a mi mamá que la amo más que a nada ni a nadie. Fue tan desgarrador escucharlo, pero las enfermeras tienen que ser estoicas y tuve que aguantarme. Después de esa sesión, otra enfermera se hizo cargo y salí corriendo para romper a llorar. Ella murió esa noche mientras dormía. Ah, qué pesar, huevón. Una niña con leucemia. Cuando yo era un residente mayor, un hombre joven, de unos 20 años, ingresó al hospital por neumonía. Empeoró rápidamente y me llamaron a su habitación para ayudar mientras estaba de guardia esa noche. Tenía problemas para respirar y necesitaba ser intubado. Le expliqué que lo sedaría y lo intubarían para ayudarlo a respirar. Estuvo de acuerdo y lo preparamos todo. Lo último que me dijo fue, doctor, por favor, no me deje morir. Le dije que haría mi mejor esfuerzo. Lo intubé y lo transferí a cuidados intensivos. Unas semanas más tarde estaba de guardia cubriendo la unidad y él apenas podía aguantar. Sabía que no sobreviviría en la noche. Entró en fibrilación ventricular varias veces y pude reanimarlo de vuelta, pero solo brevemente. Estaba demasiado enfermo y murió poco después. Fue horrible hablar con su madre y su novia y consolarla sabiendo que las últimas palabras que me dijo fue que no lo dejara morir. Claro, uno confía en los médicos que le salven, pero ellos hacen lo que pueden porque tampoco son Dios. Gracias, de parte de un viejecito con cáncer de pulmón en etapa 4. No tenía familia, así que me quedé después de que terminó mi turno. Simplemente no quería morir solo y yo me negué a dejar que suceda. No sé por qué, pero todavía me hace llorar cuando lo pienso. Enfermera de hospicio aquí. Tenía un paciente que estaba experimentando agitación terminal, ocurre los últimos días de vida en casi la mitad de los pacientes. Con una expresión de completo terror en su rostro dijo, ayúdame. Vienen a buscarme. No era un trabajador médico, pero el esposo de mi amiga se estaba muriendo de cáncer. Había hecho mucha quimioterapia y una cirugía y, en general, sus pronósticos parecían muy buenos. Se había sometido a otra cirugía y debía ser dado de alta del hospital un par de días después de que sucedieran los hechos. Mi amiga había estado con él y se iba a casa a dormir por la noche. Justo antes de que ella saliera de su habitación del hospital, él dijo, te voy a extrañar mi amor, y obviamente ella no piensa mucho en eso, diciendo, yo también te extrañaré. Vuelvo por la mañana. Un par de horas después había fallecido. Debe ser que uno sí siente cuando se va a morir. El último aliento. Soy trabajadora médica, pero esta es solo una historia personal sobre cuando falleció mi padre. Tenía cáncer de páncreas y tuvo una leve convulsión la noche anterior. El médico entró para evaluarlo y le hizo algunas preguntas. No podía recordar qué año era, su nombre, nada. El médico se volvió hacia mí y me señaló y dijo, ¿quién es ella? Mi papá respondió con confianza, esa es mi niña.
Se quedó en silencio después de eso, lo chequeó un poco más tarde y murió al día siguiente. No podía recordar nada más que yo era su hija, y esas fueron sus últimas palabras. Sí estuvo lindo entre comillas. Un buen recuerdo para ella. Bueno gente, me pareció muy interesante el video. Yo soy Dani y nos vemos en otra reacción.